Lo que estás a punto de escuchar no es para débiles de corazón, estómago o mente. Nosocomio se adentra en las profundidades más oscuras y retorcidas de la medicina, donde la realidad supera tus peores pesadillas. Los casos presentados son reales, sí, esto le ha pasado a personas como tú, y sí, podría pasarte a ti también. Nosocomio no se hace responsable por los traumas psicológicos, las visitas compulsivas al médico o las crisis existenciales que resulten de este programa. Aún así, ¿te atreves a quedarte? Entonces no digas que no te lo advertí. Expedientes malditos. Ética médica retorcida. Experimentos crueles. El nosocomio presenta el historial. Este es un audio documental. El impacto del historial se logra a través de la narrativa y un diseño sonoro envolvente completado por las imágenes ilustrativas. Cada historia es el resultado de una exhaustiva investigación documentada en fuentes históricas, médicas y académicas. Si te interesa profundizar en información detallada, esta se encuentra disponible en libros especializados y bibliografías sobre el tema. En los archivos más putrefactos de la medicina existen nombres que son sinónimos de traición, sinónimos de deshumanización disfrazada de progreso, lugares que, bajo el aséptico velo de la ciencia, se convierten en escenarios de un horror silencioso, un verdadero terror que la historia oficial, en su prisa por avanzar, ha intentado sepultar. Uno de esos nombres es el de Tuskegee. Pero Tuskegee no se trata de una batalla sangrienta en un campo de guerra, ni de un desastre natural que arrasa ciudades. Más bien, se trata de un estudio que se extendió por 4 décadas infernales. Sí, escuchaste bien, 4 décadas. Una investigación que no solo probó los límites de la ciencia, sino que también pulverizó los cimientos mismos de la ética humana, la confianza y la dignidad. Imagínate estar en el sur de Estados Unidos en la década de 1930, donde no solo era una época, porque la Gran Depresión estaba estrangulando la economía y la segregación racial era implacable y sistemática, que dictaba cada aspecto de la vida. Para la población afroamericana en zonas rurales, la pobreza era abismal, la educación un lujo inalcanzable y la infraestructura de la salud pública, si es que existía, era tan solo una pequeña semilla en un gran desierto. Las enfermedades endémicas como la sífilis, que entonces asolaba millones de americanos, golpeaba con gran particularidad y ferocidad a las comunidades más marginadas. Justo en ese telón de fondo de vulnerabilidad y desesperanza, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos concibió lo que, en su superficie, se presentaba como un noble y necesario esfuerzo. ¿Cuál era comprender la sífilis? Pero el objetivo declarado, con una frialdad burocrática pasmosa, era lo siguiente: estudio de la sífilis no tratada en el varón negro de Tuskegee. Sí, ese título suena aséptico, suena científico y casi suena benéfico. Pero bajo esa capa de pulcritud académica y nombres rimbombantes se gestaba una gran atrocidad. Un experimento que se convirtió en el arquetipo, en el modelo más infame de la investigación inmoral. Desde el primer momento, este estudio no buscaba encontrar una cura. No buscaba ni siquiera probar nuevos tratamientos. La sífilis
Incluso en los años 30 ya tenía un tratamiento efectivo conocido como Salvarsan, un arsenical que, aunque con efectos secundarios, ofrecía una esperanza real. Y de forma aún más crucial, a partir de la década de 1940, la penicilina emergió como un gran verdadero milagro médico, una cura sencilla, barata y extraordinariamente eficaz. Podría haberse erradicado la sífilis de miles de vidas, pero el estudio de Tuskegee no tenía intenciones de erradicar la enfermedad, porque su propósito era mucho más siniestro. Era el observar con una frialdad clínica y una crueldad metódica la progresión natural de la sífilis no tratada. Querían ser testigos sin interferencias de cómo la enfermedad se comía el cuerpo desde adentro, cómo degeneraba el cerebro hasta la demencia más abyecta, cómo atacaba el sistema nervioso, dejando a sus víctimas paralizadas o ciegas, cómo corroía el corazón, llevando a una falla cardíaca lenta y dolorosa, hasta sus últimas y letales consecuencias. Ellos querían un historial clínico completo, un mapa detallado del horror humano, pero este mapa se dibujaría a expensas de vidas humanas. Los sujetos de este macabro experimento no eran pacientes, simplemente eran ejemplares. Hombres afroamericanos empobrecidos por el sistema, a menudo analfabetos o con escasa educación formal. En su mayoría, eran agricultores de Alabama que dependían de la tierra y del trabajo manual. Hombres que, en su desesperación, confiaban en la figura de autoridad médica, en la promesa de ayuda que se les ofreció. Se les dijo que estaban recibiendo tratamiento para la mala sangre, un término genérico local que se usaba para describir diversas dolencias, desde anemias hasta fatiga crónica. Se les prometió acceso a atención médica gratuita, lo cual era impensable para ellos en su realidad. Comidas calientes en el día de la visita al médico, y como un incentivo final y completamente perverso, era la cobertura de los gastos funerarios si es que fallecían. Y obviamente para estos hombres, en una comunidad donde la atención médica era un lujo completamente inalcanzable, esa oferta debió de sonar muy tentadora, pero realmente era una cruel trampa disfrazada de caridad. La cifra inicial eran de 600 hombres, 399 con sífilis latente y 201 hombres sin la enfermedad, todos estos agrupados en un grupo de control, quienes servirían para comparar la progresión de la enfermedad. Lo escalofriante es que estos 399 hombres, a quienes se les había diagnosticado sífilis, no recibieron tratamiento alguno para su enfermedad. Se les administraron placebos, remedios ineficaces como el balsamato de mercurio, y se les realizaron punciones lumbares completamente dolorosas para extraer muestras de líquido cefalorraquídeo. Se les decía que estos eran tratamientos cuando en realidad eran procedimientos puramente de diagnóstico, diseñados para observar la progresión de la enfermedad en su forma más pura y devastadora. La cruel ironía, la más cruel de las ironías, es que mientras la medicina avanzaba a pasos agigantados con el descubrimiento y la distribución masiva de la penicilina, a estos hombres se les negaba sistemáticamente el acceso a la única cura que podría haber salvado sus vidas, que podría haber evitado el sufrimiento de sus familias, que pudo haber prevenido la ceguera, la locura y la muerte. Y rotundamente se les negaba la posibilidad de una vida plena, de una vejez tranquila,
y todo completamente en nombre de un conocimiento que no era para ellos. La justificación de los médicos y científicos involucrados fue un enjambre de eufemismos, racismo sistémico y una deshumanización escalofriante que hoy nos revuelve el estómago. Figuras como el doctor Taliaferro Clark, quien concibió inicialmente el estudio desde su posición de director de la sección de enfermedades venéreas del Servicio de Salud Pública, y el doctor Raymond A. Bonderler, quien tomó las riendas del estudio a partir de 1932 y lo supervisó durante décadas, argumentando con una frialdad que realmente te paralizaría. Alegaba que, dadas las condiciones de pobreza endémica y la falta de acceso a la salud en esas comunidades, estos hombres nunca jamás habrían recibido tratamiento de todos modos. Esta afirmación no solamente era cínica, sino que despojaba a estos individuos de su autonomía, de su derecho fundamental a la vida y a la salud, como si su condición social los despojara de toda humanidad. Para ellos, los participantes no eran personas con derechos inherentes, simplemente eran material de estudio, especímenes biológicos en un laboratorio viviente. La vulnerabilidad de estos hombres, su desesperación, su ignorancia deliberadamente mantenida sobre la verdadera naturaleza de su condición, se convirtió en el terreno fértil para una de las mayores violaciones éticas en la historia de la medicina: la moralidad. Ese juicio ineludible sobre lo correcto y lo incorrecto que debería anclar toda acción humana fue completamente amputada y arrojada por la borda en aras de un conocimiento macabro. El bien común, si es que alguna vez se consideró como un objetivo, se pervirtió en la búsqueda de una historia natural de la enfermedad que no tenía por fin aliviar el sufrimiento, sino que simplemente se quería documentar en su forma más brutal y prolongada. Este estudio no fue un error aislado de un científico descarriado o una equivocación desafortunada en un momento de ingenuidad. No, este fue un proyecto institucional meticulosamente planificado, con respaldo de fondos del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, y contó con la colaboración activa o pasiva de instituciones académicas y médicas de renombre que miraron hacia otro lado, legitimando la crueldad con un silencio. Incluso hubo médicos afroamericanos y la enfermera Eunice Rivers, también afroamericana, quienes jugaron un papel central en este caso. Ellos se ganaron la confianza de los hombres y sus familias, fueron ese puente aparentemente seguro entre el sistema opresor y la comunidad vulnerable. Su papel es un prisma trágico de la complicidad. ¿Cuántos sabían realmente de la naturaleza del engaño? ¿Cuánto se les ocultó o cuánto prefirieron no saber bajo la presión de una institución poderosa? Su presencia facilitó el engaño, ya que su propia gente confiaba en ella, sin saber que los estaba guiando sin querer al abismo de un experimento mortal. La confianza, ese pilar inquebrantable de cualquier relación médico-paciente, se rompió en un ácido ético que no corroía solamente a los participantes individuales, sino que a toda la percepción de la medicina y la investigación en toda una comunidad y eventualmente en una nación. Pero mientras la sífilis avanzaba implacablemente en sus cuerpos, los hombres de Tuskegee sufrían las terribles y degradantes y sobre todo a menudo inenarrables consecuencias de la enfermedad: ceguera, sordera,
demencia progresiva, enfermedades cardíacas debilitantes, aneurismas aórticos, parálisis y finalmente la muerte. Sus parejas sexuales también se infectaban, a menudo sin saberlo, y el horror se multiplicaba. Se estima que al menos 40 esposas contrajeron la sífilis y por lo menos 19 niños nacieron con sífilis congénita, sufriendo desde el nacimiento los horrores de una enfermedad que pudo haberse evitado con una simple inyección. Esta era la prueba viviente del pacto roto, la herencia de un experimento cruel que no reconocía límites ni fronteras. La enfermedad y el engaño se convirtieron en un virus social que infectó la confianza, la esperanza y el futuro de toda una comunidad. Este pacto quebrantado entre la medicina y sus pacientes, entre la ciencia y la humanidad, no fue un accidente, fue una elección consciente. Se gestó en el silencio cómplice, en la indiferencia institucional, en la arrogancia académica y en la creencia perversa de que ciertas vidas valían menos que el conocimiento abstracto. Este pequeño testimonio escalofriante de cómo la búsqueda del saber, desprovista de ética y compasión, puede descender a las profundidades de la crueldad más bajas del humano. Esta historia de Tuskegee no solo es un caso de mala praxis médica, es un reflejo oscuro y distorsionado de la capacidad humana para la deshumanización cuando el poder absoluto y el prejuicio sistemático se fusionan con las batas de laboratorio y las promesas de progreso. Simplemente les va a recordar que los monstruos no siempre se esconden en las sombras. Muchas veces operan a plena luz del día, bajo la insignia de la ciencia y con una sonrisa en los labios y la frialdad en la mirada. Sus víctimas, muchas veces silenciosas, se convierten en la tinta con la que escribe el historial más oscuro de la medicina. La progresión natural de la sífilis no tratada no es un proceso silencioso, mucho menos amable. Es un camino brutal, una lenta y tortuosa desintegración de la mente y el cuerpo. Para esos 399 hombres de Tuskegee, este camino se convirtió en una sentencia completamente definitiva de muerte viviente, observada, registrada y en una última instancia acelerada por aquellos que tenían el poder de detenerla. En este segmento del historial, no va a ser para una mera enumeración de síntomas médicos, no. Va a ser una inmersión visceral en la agonía de la carne de la ciencia, una disección narrativa de cómo el cuerpo humano, vivo, consciente y sufriente, fue despojado de su dignidad, su autonomía y su futuro, para ser transformado en un lienzo biológico para la enfermedad. En sus fases tempranas, la sífilis es insidiosa, casi imperceptible, pero en su estado avanzado, la sífilis terciaria, la enfermedad se convierte en un depredador implacable. Ataca sin piedad el sistema nervioso central, dando origen a la neurosífilis, una manifestación neurológica devastadora que se despliega en una plétora de síntomas escalofriantes. Solo imagínate el horror de una mente que se va a ir perdiendo por la demencia. Una niebla densa que envuelve los recuerdos, borrando rostros amados, nombres y la propia identidad. Estos hombres, que alguna vez fueron capaces de trabajar en la tierra y de reír con sus familias, incluso de soñar con un futuro, lentamente se transformaron en sombras de sí mismos, sus mentes atrapadas en el laberinto de la locura inducida por la enfermedad. Incluso la parálisis se apoderaba de sus extremidades, volviéndolos dependientes, prisioneros en sus propios cuerpos. La ceguera los condenaba a una oscuridad perpetua y la sordera los aislaba en un silencio aún más profundo que el de su propia enfermedad.
impidiéndolos escuchar la verdad que se les había negado. Las convulsiones, violentas e incontrolables, sacudían sus cuerpos, transformando la vida en un espectáculo de dolor y descontrol, y los trastornos de personalidad, sutiles al principio, degeneraban en cambios drásticos que los hacían irreconocibles para sus seres queridos, convirtiéndolos en extraños en su propio hogar. Pero más allá de los daños neurológicos, la sífilis terciaria también carcome el sistema cardiovascular. Los aneurismas aórticos dilataban sus principales arterias, una bomba de tiempo silenciosa dentro de sus pechos. Además que la insuficiencia cardíaca congestiva asfixiaba lentamente sus corazones, transformando cada latido en una lucha desesperada por bombear la vida a través de un sistema colapsado. El corazón, ese motor de la vida, se debilitaba y fallaba lentamente, llevando a una muerte inevitable y a menudo indescriptiblemente dolorosa. Cada pulsación se volvía un recordatorio de la enfermedad que los consumía, mientras los médicos del estudio simplemente observaban con sus cuadernos de notas abiertos, registrando el colapso sistemático de sus cuerpos. No había urgencia en sus acciones, no había intervención, mucho menos había el más mínimo atisbo de compasión. Simplemente una observación fría, desapasionada, curiosamente científica, que había perdido todo sentido de la humanidad. El declive de cada participante era un dato valioso, no era una tragedia que merecía ser detenida. Los investigadores, figuras como los doctores Raymond A. Bonderler y Caliaferro Clark, no eran ignorantes de la devastación que presenciaban. Tenían pleno conocimiento de la trayectoria de la enfermedad. Los informes científicos y las publicaciones internas del estudio que se generaron a lo largo de estas décadas detallaban con precisión la progresión de la sífilis, la aparición de complicaciones severas y la inevitable muerte de los participantes, además que poseían la información más íntima sobre el sufrimiento de estos hombres. Tenían el conocimiento médico para interpretar todo lo que veían, pero lo más crucial de todo es que a partir de los años 40 tenían la penicilina. Este fármaco que había revolucionado la medicina literalmente era el milagro que podía haber detenido el avance de la sífilis en sus cuerpos y haber salvado incontables vidas. Pero el horror de Tuskegee radica precisamente en eso, en la penicilina, en la cura, el alivio. Todo existía y se les negó. Se les negaron las pastillas que los curaban, los tratamientos que los aliviaban, y en su lugar se les ofreció el privilegio de ser parte de una investigación, de ser la carne de la ciencia que ilustraría la historia natural de una enfermedad hasta sus más cruciales finales. Su sufrimiento no era un efecto secundario, era el objetivo principal. El engaño se extendía como una plaga silenciosa, más allá de los propios participantes. Las esposas y las parejas sexuales de estos hombres también fueron infectados, a menudo sin saberlo, viviendo con una enfermedad que las consumía y que les fue transmitida por la misma mano que los prometió ayudar. Se estima que al menos 40 esposas contrajeron sífilis, y una vuelta aún más macabra del destino, al menos
19 niños nacieron con sífilis congénita. Y estos niños, inocentes desde su concepción, sufrieron desde el nacimiento los horrores de una enfermedad que pudo haberse evitado con una simple inyección. Un tratamiento que la ciencia ya había descubierto. Pero esto no era solo una violación individual de la ética, no, era una contaminación generacional. Una maldición transmitida por la negligencia institucional y la crueldad científica. Una herencia de dolor y enfermedad que se extendía a través de la sangre, condenando a los que aún no habían nacido. La moralidad común. Ese sistema público e informal que se supone debía guiar la acción y proteger a los más vulnerables, fue pisoteada sin remordimientos. Las acciones que implican decisiones personales tan importantes como la salud y la vida, el derecho inalienable de cada individuo a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su futuro, fueron arrebatadas con premeditación. Pero el argumento recurrente, casi una manera cínica, de que estos hombres nunca habrían recibido tratamientos de todos modos, fue una justificación que no solo es abominable, sino que es un insulto a la dignidad humana. La responsabilidad de los investigadores, según cualquier principio ético y humanitario, era clara: proteger a sus sujetos, especialmente a los más vulnerables y a aquellos que no tenían voz ni los recursos. La Declaración de Helsinki, aunque formalizada años después, ya presentaba un consenso ético emergente sobre la protección de los derechos y el bienestar de los participantes de la investigación. Tuskegee fue y sigue siendo un ejemplo flagrante de cómo la ausencia de tales principios o su deliberada ignorancia puede conducir a la barbarie más absoluta, y no solo es un fracaso ético, también es una condena moral. Tuskegee no solo es un caso aislado en la historia de la medicina, es una cicatriz persistente de que la ciencia por sí sola no es intrínsecamente moral. Necesita un ancla inquebrantable de la ética, la compasión y el respeto incondicional por la dignidad humana. Porque sin esa ancla, la búsqueda del conocimiento, por muy noble que parezca en su superficie, puede convertirse en una herramienta de tortura y el progreso médico en un disfraz perverso para la crueldad más calculada. Esos hombres de Tuskegee, con sus cuerpos degenerados y sus mentes oscureciéndose en la agonía, se convirtieron en mártires involuntarios de una ciencia que se había perdido en sí misma en la oscuridad del prejuicio racial, la arrogancia médica y la ambición desmedida. Su sufrimiento es un grito, es un lamento que aún suena en los pasillos de la historia, exigiendo ser escuchado. Su existencia se convirtió en una lección cruel grabada con la sangre de su propia ignorancia y la indiferencia de sus observadores. El horror de Tuskegee, sin embargo, no terminó con la muerte de los últimos participantes. No, su legado infectado se extendió mucho más allá de los campos de Alabama, dejando una cicatriz supurante en la confianza entre la comunidad afroamericana y el sistema de salud de Estados Unidos. Un impacto que catalizó un cambio fundamental, aunque dolorosamente tardío, en la ética de la investigación a nivel global. Fue una herida abierta que, a pesar de los años, sigue doliendo y nos sigue enseñando. El estudio continuó sin interrupción hasta el año de 1972. Sí, escuchaste bien, 40 años.
4 décadas de engaño metódico, 4 décadas de observación inhumana, 4 décadas de negar una cura a seres humanos conscientes y sufrientes, 4 décadas después de que la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar, accesible y curativo para la sífilis. 4 décadas en que los hombres de Tuskegee siguieron siendo negados de esa simple medicina. La conspiración del silencio y la complicidad se mantuvo firme, pero ni siquiera el horror más arraigado puede esconderse para siempre, ¿verdad? Fue un denunciante, Peter Buxton, un trabajador del Servicio de Salud Pública que había intentado alertar a sus superiores años antes sin éxito, quien finalmente reveló la atrocidad al público en 1972 a través de una filtración a la prensa y ¡boom! La bomba explotó. La indignación fue inmediata y visceral y sobre todo masiva. La noticia no solo llenó los titulares, estalló en la conciencia colectiva, revelando la monstruosidad que se había gestado bajo el paraguas de la investigación científica, validada por nombres respetados y por una inercia de un sistema corroído. La verdad de Tuskegee fue un puñetazo en el estómago de la moralidad, un recordatorio brutal de la capacidad del ser humano para la crueldad más calculada. La reacción a la revelación fue, por fin, drástica y necesaria. En 1973, bajo la presión de la opinión pública y los medios, se estableció una comisión especial, el Adcock Advisory Panel, con la tarea de revisar a fondo el estudio. Sus conclusiones fueron claras, contundentes e irrefutables. El estudio no solo era éticamente injustificable, sino que se había llevado a cabo en violación flagrante de los principios éticos más básicos que cualquier sociedad civilizada debería sostener. La hipocresía se desmoronó. Como respuesta directa, en 1974, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Nacional de Investigación, la National Research Act. Esta ley no solo fue un documento, sino que fue el inicio de una revolución ética. Llevó a la creación de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento. Y fue esta comisión la encargada de redactar en 1979 el célebre informe Belmont. El informe Belmont se convirtió en un documento fundamental, la piedra angular que estableció los 3 principios éticos universales que, hasta el día de hoy, rigen toda investigación con seres humanos en gran parte del mundo. Estas no fueron sugerencias, fueron mandatos claros y contundentes, nacidos de la oscuridad de Tuskegee. El principio número 1 fue el respeto a las personas, un claro reconocimiento ineludible de la autonomía individual, esa capacidad de las personas para decidir por sí mismas y la obligación de proteger a aquellos con autonomía disminuida, o sea, a los más vulnerables, a los que no tienen voz. Se acabó el paternalismo perverso que justificó todo el engaño. En el principio número 2 es el principio de beneficencia, la obligación primordial de no causar daño y de actuar en beneficio de los participantes. Esto significaba maximizar los beneficios posibles de la investigación y, sobre todo, minimizar los riesgos y el sufrimiento. Un claro contraste brutal con la observación pasiva y la agonía en Tuskegee. Y como principio número 3, el principio de justicia, la distribución equitativa de los riesgos y beneficios de la investigación.
Esto nos refiere a la importancia de asegurar que no se impongan cargas injustas a un grupo particular, como los pobres o las minorías raciales, mientras otros se benefician de estas investigaciones. Este principio, el cual fue violado directamente por la elección deliberada de hombres afroamericanos marginados. Y este fue el verdadero punto de inflexión. Tuskegee se convirtió en el ejemplo más notorio y doloroso de abuso ético de la investigación, grabado a fuego en la memoria de la bioética y la formación de cada nuevo investigador. Su sombra omnipresente obliga a la comunidad científica a confrontar sus fallas más profundas y a establecer estrictos requisitos para el conocimiento informado. Un proceso donde los participantes deben de ser plenamente conscientes de la naturaleza, los riesgos y los beneficios de las investigaciones antes de aceptar participar. Y además, la supervisión ética rigurosa a través de los comités de ética en investigación y RBS, por sus siglas en inglés. Estos comités, formados por científicos, médicos y miembros de la comunidad, revisan cada propuesta de investigación con seres humanos, asegurándose de que cumplan con los principios éticos. La Declaración de Helsinki, ya existente, cobró una relevancia renovada y sus postulados se hicieron más firmes, actuando como una guía ética internacional. La existencia masiva de estos comités, que hoy son un estándar global, es un legado directo de la oscuridad y el terror de Tuskegee. Sin embargo, el impacto de Tuskegee no solo fue legislativo o académico. La confianza, una vez rota de forma tan sistemática y brutal, es una herida que tarda generaciones en cicatrizar. Si es que lo hace. Porque la comunidad afroamericana en particular desarrolló una profunda y justificada desconfianza hacia el sistema de salud y la investigación médica. Esta desconfianza, arraigada en la experiencia de que su gente fue utilizada como carne de ciencia, persiste hasta el día de hoy. Sus implicaciones son completamente innegables y trágicas. Se refleja en una menor participación en ensayos clínicos, lo que a su vez refleja la representatividad de las investigaciones, en la reticencia a aceptar ciertas vacunas y en una desconfianza generalizada en el acceso a la atención médica. Este es un legado de miedo y sospecha que sigue afectando a la salud pública y que subraya la necesidad de abordar no solo ética de la investigación en el papel, sino también las profundas raíces del racismo, la desigualdad y el abuso de poder en el ámbito de la salud. Todas las heridas de Tuskegee no es solo un recordatorio histórico, es una herida viva que sigue sangrando en la relación entre la medicina y las comunidades más vulnerables. Finalmente, en 1997, casi 25 años después de la revelación pública y más de 6 décadas después del inicio del estudio, el presidente Bill Clinton emitió una disculpa formal a los sobrevivientes del estudio. En una ceremonia conmovedora, reconoció el vergonzoso capítulo en la historia de Estados Unidos y esa profunda y terrible injusticia. Fue un acto necesario, sí, un intento de sanar esa herida profunda, pero que no podía borrar el sufrimiento inimaginable ni las vidas perdidas. En ese momento, solo quedaban 8 participantes originales del estudio vivos. Sus voces, aunque apenas eran frágiles al final de sus vidas, sirvieron para dejarnos conciencia de la brutalidad de todo lo que sucedió en Tuskegee.
para que la memoria no se desvaneciera con ellos. Sus testimonios, su misma existencia, fue la última y más potente acusación. La historia de Tuskegee nos deja pensando sobre el constante e implacable que es el conocimiento sin conciencia y que es una receta efectiva para el desastre y la barbarie. Este es un testimonio eterno de cómo los juicios morales, que deberían ser ineludibles para la existencia humana, pueden ser brutalmente sofocados por el dogma científico, el prejuicio racial y la ambición desmedida. Esta es la historia no contada de la sífilis, no como una mera enfermedad, sino como una herramienta de deshumanización masiva, un experimento social disfrazado de estudio médico. Es un grito, un lamento fantasmal que debe de sonar en cada consultorio médico, en cada laboratorio de investigación, en cada aula donde se enseñe medicina, recordándonos la responsabilidad inherente de la ciencia con la humanidad, para que la carne de la ciencia nunca más sea la carne de la tragedia y que la sombra de Tuskegee sea una advertencia perpetua. La verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino para ser desenterrada. Yo soy Eric Urdapilleta, el enfermero maldito, y si te atreves a desenterrar más expedientes ocultos y a confrontar las verdades silenciadas en la historia clínica, suscríbete al nosocomio y espera la siguiente historia documental del historial. Y activa la campana si es que te atreves a escuchar la verdad.